Presbítero Alexander Rivera, presbítero Alejandro Guerrero, a continuación, presentamos al Padre Alexander Rivera, quien desarrollará la primera disertación, cuyo título es La estructura jurídica de la comunidad parroquial, la cual tiene como propósito la distinción de sus estructuras, esencial para el ejercicio ministerial del sacerdocio. El Padre Alexander Rivera nació el 6 de marzo de 1974. Cursó su estudio de filosofía y teología en esta casa en los años 1991-1998. Durante los años 2002 y 2004 estudió Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Tiene actualmente 27 años de ejercicio ministerial. La mayoría de ellos lo ha desempeñado como formador de seminario, párroco y colaborador de la Vicaría General. Invitamos al podio al Padre Alexander, quien estará compartiendo su disertación con cada uno de nosotros. Buenos días. Bueno, felicitarlos, ya creo que son por lo menos 20 años la tradición de la lección inaugural y quizás unos 15 por estas jornadas, tanto de filosofía y teología, acá en el seminario San Buenaventura. El título de esta reflexión es la estructura jurídica de la comunidad parroquial. Cuando el común de los fieles de una comunidad parroquial, incluso yo diría los tibios en la fe, o hasta los no creyentes, o los más comprometidos en la vida y la acción parroquial, los que incluso al sacerdote por cariño lo llaman padre, se imaginan el sacerdote ideal, no digo perfecto, sino ideal, lo perciben como un hombre educado, un hombre culto, conservador en algunos aspectos, en otras partes también el que lo resuelve todo, por lo menos en lo pastoral, en lo espiritual, etc. Un hombre cálido que sonríe a todos. Algunos se atreven a decir que no cobra caro, que no vive de las rentas, ni lo primero es el dinero. Otros lo conciben como el que está actualizado, que es educado, sabe manejar sus emociones, en lo posible no se irrita ni es amargado, etc. Ese es el ideal de estos escenarios de personas que se imaginan del sacerdote, etc. Así lo conciben la gente a un sacerdote, o más específicamente a un párroco. Digo estas cosas porque la mayoría de ustedes un día tendrán este oficio y esas cualidades no aparecen en ningún pensum de estudio, sino que se va forjando a lo largo de la vida, la experiencia formativa del seminario. Y a partir de eso, si buscamos una categoría, una condición para definir el sacerdocio, el vocablo inmediato es seminario. A mi manera de ver, el seminario es el sacerdocio en una pequeña dimensión. Y es aquí, no como lugar físico, y no en otro lugar donde se realizó esa vocación llamada sacerdocio, que tiene a su vez o lleva consigo oficios diversos, por lo que uno algunas veces ni la mínima imaginación prevé, sobre todo quien se forma para ser sacerdote diocesano. Por lo general, el sacerdote, ¿verdad?, diocesano apunta, tiene su mente en que va a ser párroco, o por lo menos tener bajo su guía el cuidado de una comunidad, de esa comunidad llamada parroquia. Nos detendremos a reflexionar esta mañana en eso y otros temas, por supuesto, importantes, como ya Maristein, ya también más adelante otros temas que tienen que ver con el desarrollo de la escritura, etcétera, contenido de documentos. Pues bien, para llegar al sacerdocio es fácil, diría yo.
Lo difícil de llegar al sacerdocio es perseverar. Y voy a dejar de entrada una frase que aquí en este escenario he repetido muchísimas veces, y no es mía obviamente, es del padre León Sánchez, que se despidió de esta casa de formación hace poco tiempo. El padre, en una de esas primeras charlas, hace por lo menos 18 años, dejó casi como una frase lapidaria, esta que les voy a repetir. Dice: es preferible que en una comunidad falte un sacerdote a que haya allí un sacerdote con una vocación equivocada. Eso sería suicidar a la comunidad, someterla a la tortura. Pregúntense entonces, ustedes que están en el camino formativo, ¿cuál es el ideal de sacerdocio? Por lo menos para ustedes. Pues bien, entremos entonces en el tema que nos corresponde, titulado La estructura jurídica de la comunidad parroquial. Y para eso pondré el énfasis en 5 puntos. Uno de ellos, la fase histórica, desde los primeros siglos hasta el concilio. Luego, el concepto jurídico de parroquia. Un tercer elemento, el Consejo de Pastoral Parroquial, el Consejo de Asuntos Económicos, y un punto final, el párroco y su ministerio parroquial. Punto 1, en la fase histórica. ¿Dónde está la raíz y el origen propiamente de la parroquia? ¿Cuál es el ambiente en el que ésta surge? Estas son preguntas que nos darán la clave para abrir la puerta de entrada a lo largo de esta ponencia. Pero para responder es necesario acudir a unos elementos de carácter general. Me refiero entonces a la realidad del marco histórico, sin salirnos de los límites que propiamente nos interesan. Así podremos entonces de manera más fácil comprender lo que se intenta analizar. Según las hipótesis de algunos estudiosos en este campo, como por ejemplo Luis Chiapetta, Coparmeiro, San José Prisco, el más reciente que ha escrito sobre la parroquia, entre otros, el punto de referencia histórico en el cual se basan es el siglo IV. A partir de allí propiamente es la génesis, el origen, el punto de partida, donde encontramos unos aspectos que tienen relación muy cercana y nos ilustran la panorámica o el punto ese de partida de donde nosotros debemos iniciar. Surge un momento de gran importancia para la Iglesia. En la época se trata de la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, frente al cual surgen dos corrientes, por supuesto, contrarias. Dos corrientes, por una parte, la ostentación del poder político, conocida como la aristocracia, y la otra, aquella que desconocían por completo el nombre de Cristo y que estaban alejadas de la ciudad. Esta realidad de quienes estaban al margen del cristianismo, por supuesto, por ende de la utilización de los lugareños o el campesinado, no fue tarea fácil. La penetración del cristianismo en el Oriente fue sin duda con más rapidez que en el Occidente. En el campo estaban arraigadas una religiosidad idolátrica ancestral, caracterizada por esto, desafío que debe entonces enfrentar la Iglesia por medio de la evangelización. Esto nos da ya una idea de cómo tiene que organizarse la Iglesia, pero debemos ir, por supuesto, más adelante. Estos acontecimientos constatan una cierta confusión que surge de la relación entre la religión y el poder político. El máximo poder le pertenece solo a la divinidad manifestado en el poder político, y esto lleva consigo a la divinización del Estado y también de sus representantes. Además, al Estado le interesa mantener una sociedad integrada, sin rupturas, función que le fue atribuida entonces a la religión. Esa postura de la religión, en cierto sentido, favorecía más al Estado, quien buscaba mantener otros intereses, llega a su fin cuando el paganismo se convierte en religión ilícita y el cristianismo viene proclamado como religión oficial del imperio por el emperador Teodosio aproximadamente hacia el año 380, obviamente siglo IV. A pesar de ello, en el Edicto de Milán, es interesante, fundamentalmente, que hagamos aquí una breve referencia en torno a ese momento histórico del Edicto de Milán, que como sabemos es muy importante para el cristianismo, sobre todo en los comienzos de nuestra Iglesia. El Edicto de Milán, hacia el año 313 aproximadamente, durante el pontificado del Papa Milciades, cuyo punto de partida fue la conversión de Constantino y la firma junto a su cuñado Licinio del Edicto de Milán, por el cual la Iglesia consigue la plena libertad del Imperio Romano. Allí se trató la situación de los cristianos y el contenido del Edicto de Milán se divide en dos partes. Una primera
se proclama el principio general de la libertad religiosa para todos los súbditos del imperio y se mencionan los cristianos porque ellos habían sido víctimas de la persecución religiosa. Y una segunda parte del Edicto de Milán, referida solamente a los cristianos, que se establece con la restitución de los lugares de culto, los bienes inmuebles que les habían sido confiscados por la persecución de Diocleciano. Entonces, a partir de, o a pesar de que el Edicto de Milán, en 313, había expresado la libertad religiosa con el fin de mantener cierta naturalidad dada a los emperadores que habían firmado el edicto, esto viene a ser cosa imposible. Entonces, el emperador Griciano se convierte de nuevo en un gran perseguidor de los cristianos, mientras que Constantino comienza a considerarse como el obispo desde fuera, lo cual no quiere decir que buscara dominar a la Iglesia ni imponer su autoridad dentro de la misma, sobre todo buscaba más bien devolver la paz a la sociedad y por tal postura, por supuesto, que eso no fue favorable para la Iglesia. En este marco digo estas cosas, estos elementos, porque están, digamos, en la génesis pues, de lo que significa la creación de aquellas primeras comunidades llamadas hasta ahora parroquias. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo es el movimiento, la dinámica en los primeros siglos? Esta tarea emprendedora para la Iglesia le llevará bastante tiempo, la cual abarca desde los siglos IV hasta el siglo VI, por lo menos estos inicios. Y aparecen entonces pastores que impulsados decisivamente, impulsaron la cristianización de la gente del campo por medio de las obras misioneras. Entre las figuras representativas que destacaron con gran ahínco, por ejemplo, encontramos a San Martín de Tours, más o menos en el año 371-397. Este fundó en su obispado 5 iglesias rurales y 2 siglos más tarde el número de 30 se iba creciendo el grupo de comunidades. Fue por lo tanto la cristianización en los campos una necesidad urgente para organizar el clero rural con el envío de presbíteros, diáconos por parte del obispo, pero estos por supuesto debían también regresar a aquellas comunidades incluso que ya habían sido creadas y eran más grandes. Al principio, los clérigos, independientemente del oficio eclesiástico, procuraban por sí mismos el sustento, pero a medida que las comunidades tenían un mayor número de fieles, quienes exigían una dedicación completa, estos eran sustentados mediante limosnas, colectas hechas por la misma comunidad, etc. Es así como se comienza a expandir esa fe cristiana en los ambientes rurales, donde los obispos debían ampliar el horizonte del quehacer episcopal, modificado y creando nuevas directrices en el ejercicio de su ministerio y sobre todo intentando llegar a estas pequeñas comunidades. La parroquia surge entonces para adaptar la acción pastoral de la comunidad urbana a las zonas rurales recién evangelizadas. O sea, ese en realidad es la chispa que prende este elemento importante. La parroquia surge para adaptar la acción pastoral de la comunidad urbana a las zonas rurales recién evangelizadas, concebidas entonces como iglesia local dentro de una comunidad a cargo de un presbítero, a diferencia de las diócesis, que es la iglesia local en una ciudad, pero a cargo de un obispo junto con el presbítero. Luego, por allá, claro, esto también un poco cercano a la época del Papa San Dámaso, es el que estableció por primera vez parroquias circunscritas. Este hecho que produjo tal novedad era la cantidad de personas que se acercaban a las celebraciones con el Papa. Y tales lugares de culto se iban haciendo ya insuficientes. Es posible que tal hecho se deduce de la gran cantidad de fieles que iban creciendo, sobre todo en Roma, y que era insuficiente para recibir, acoger a tanta cantidad en la Basílica Lateranense del Papa. Además, otros lugares del culto visitados por el Papa en algunas épocas del año posteriormente se convierten en parroquias con diferentes títulos, porque, repito, aquellos espacios se iban haciendo bastante pequeños. Esto más o menos hasta el siglo VI. Luego viene hasta el siglo V. A partir del siglo V hasta más o menos el siglo XIII se configura ya específicamente el sistema parroquial. Esa configuración se da en estos siglos, entre los siglos V, ¿verdad? Siglo VIII, por supuesto también al siglo de ahí hasta el siglo XIII. Se configura definitivamente en todas partes el sistema parroquial, desde el punto, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, administrativo, desde el punto de vista cultural.
España, Francia son ejemplo de esto, se crean iglesias rurales denominadas entonces como parroquias, ya empiezan a tomar ese título, con un sacerdote propio, y la organización interna va tomando cuerpo y se establecen entonces los derechos diocesanos y también los derechos parroquiales. Gracias a los sínodos que también comienzan a surgir, se da deber de los obispos visitar las parroquias, celebrar los sínodos, y los párrocos tienen la obligación de por lo menos predicar, de bautizar, de visitar a los enfermos, de las exequias y administrar privadamente el caso, por ejemplo, del sacramento de la penitencia. En estos siglos, conocidos como también la época carolina, que va de los siglos VIII, siglos VIII y IX, se da un cambio en la Iglesia hacia lo territorial. Por ejemplo, con Carlos Magno, que había dividido su imperio en diócesis y parroquias, donde los obispos y sacerdotes son tenidos en la residencia local, el sistema parroquial toma un tinte que es un poco más bien beneficial, como ya he mencionado anteriormente. Se erigen muchas parroquias y se fomentan sobre todo las devociones. Ya son necesarios otros lugares sagrados, como por ejemplo los oratorios, pequeñas capillas. Los fieles, por lo tanto, no están ligados a una comunidad libremente elegida, sino más bien a un párroco que se reserva todas aquellas funciones. Una mayor distinción encontraremos en el siglo posterior, el siglo X. Los habitantes del territorio son llamados parroquianos a partir del siglo X, y decae el espíritu cristiano y se impone a los fieles una serie de obligaciones. Entre aquella cantidad de obligaciones, por ejemplo, estaban las de pagar el diezmo, las primicias, debían cumplir los preceptos dominicales, o por ejemplo, específicamente el tiempo de la Pascua. Se rechaza, se comienza a rechazar cosas que iban en contra, digamos, de los principios cristianos, como era la hechicería, la brujería, etc. Más tarde, en la Edad Media, no se podían elegir parroquias sin el consentimiento del obispo. Ya comienza entonces a tener límites precisos y su propio patrón, es decir, un santo titular. Y la diferencia es bastante grande por la diversidad de origen, la ubicación, el nuevo estilo sacerdotal y la misma cultura. Posteriormente, durante los siglos XII y XIII, las parroquias experimentan un descenso. Se puede decir que en todos los ámbitos, de manera particular en lo espiritual, puesto que surgen una serie de abusos económicos, y estos venían originados en el beneficio parroquial. Entran en confronte la parroquia, las asociaciones con carácter evangélico y las cofradías. También los obispos se vieron afectados, ya que su potestad se redujo debido a que los señores feudales querían dominar directamente el patrimonio de las iglesias parroquiales. Y ante tal situación era bastante gravedad salir paso a la reforma carolingia, evitando así abusos económicos y pidiendo que el obispo fuera el administrador directo con tres fines específicos: conservar los lugares de culto, sostener al clero y ayudar a los pobres. O sea, siempre, digamos, nace la parroquia o se debate en esta realidad también un poco oscura, un poco, pues también triste, de la cual todavía de esas cosas seguimos arrastrando quizás posiblemente muchos vicios. Ahora, la configuración de la parroquia canónica o conciliar. Por supuesto, el Concilio de Trento le dio también una figura, un puesto importante a la experiencia de parroquia, pero obviamente el concilio, el que marca todo el Concilio Vaticano II. Pero bien, históricamente, a partir de los siglos XVI y XX, se da un paso bastante firme. Se logra la configuración canónica de la parroquia, por ejemplo, en el caso del Código Pío-Benedictino, y por supuesto luego el Código del 83, etc. Entonces se configura canónicamente la parroquia. Por supuesto, no estaba del todo superado. Inmediatamente sufre los influjos del poder político, siempre. El párroco se convierte en pedagogo popular. El Estado se preocupa de aprovecharse y sacar los beneficios a costa de la parroquia y del trabajo que se comenzaba poco a poco a lograr. Por cuanto atañe entonces a la cristianización, canónica de la parroquia que hoy tenemos, podemos decir que se le debe propiamente a la época de 1917, cuando también toda esta reforma canónica de ley de la Iglesia, pues, digamos, estructura todo el tema de la Iglesia. En los años posteriores la preocupación se ha mantenido y esto ciertamente no lo podemos ocultar. Y así ha continuado hasta nuestros días. Testimonio de ello es el Concilio Vaticano II y esto ha tenido una influencia bastante positiva. Brevemente voy a resumir solamente en tres elementos que surgen del
Concilio Vaticano II. Uno de ellos es que la parroquia es entendida como célula de la diócesis que tiene como fin responder a las necesidades de las ciudades y las regiones rurales. Un segundo elemento debe expresa el carácter comunitario del apostolado con el fin de responder a las exigencias humanas y cristianas de los fieles y ser signo de comunión. Ya se comienza también a manejar este vocablo, este término, ser signo de comunión y de unidad en la Iglesia. Un tercer elemento que surge y nace del Concilio Vaticano II referente a la parroquia es que representa de alguna manera la Iglesia establecida por todo el orbe bajo la guía de su pastor, que es el Papa. Los últimos papas, por ejemplo, le han dado a la parroquia mucha importancia, aunque algunos hoy dicen que la parroquia está en los últimos días y que ésta ya tiene su muerte anunciada. Creo que, me parece a mí, de esto estamos lejos de esa realidad, reconociendo que es necesario, por supuesto, cambiar algunos esquemas de la experiencia de parroquia y además renovar y mostrar un nuevo perfil, no solo de la parroquia, sino también de sus pastores. Hasta ahora, la Iglesia no ha desarrollado otro modo estructurado y definitivo por el cual podamos decir que se pueda sustituir esta vieja realidad que en algunas partes luce como nueva y que, por supuesto, nosotros seguimos llamando parroquia. Eso era pues ese primer elemento, ese primer punto de la parte, digamos, histórica donde surge la parroquia. Luego veamos el concepto jurídico de la parroquia. Al hablar hoy del tema de la parroquia, este viene concebido de un modo diverso, puesto que es delineado desde muchos ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la pastoral, el ámbito sacramental, el ámbito eclesial, solamente por mencionar tres. Hay un elemento común en el ámbito canónico, y es que desde el punto de vista estructural se compone de los mismos elementos de ayer, por supuesto, con un sentido profundo de humanidad. Nos interesa en este momento la visión canónica, que en definitiva es la fuente y la raíz de lo que hoy se puede decir, de lo que se puede definir, lo que se puede hablar, exponer, etc. del tema de la parroquia. En el Código de Derecho Canónico, el canon 515 es el que se refiere específicamente a esta definición. Ese canon 515 en el parágrafo 1 la define de la siguiente manera: la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio o su propio pastor. Esa es la definición que da el Código de Derecho Canónico en el canon 515. Por lo tanto, la parroquia viene a ser entonces una de las instituciones básicas para la organización ordinaria de la cura de almas, entendida no solo como una función, sino como una relación jurídica entre el pastor que ha recibido la misión canónica y el grupo de fieles a los que sirve con la función de enseñar, por ejemplo, el ministerio de la palabra, con la función de santificar toda la parte sacramental, con la función de regir que se concierne específica y exclusivamente al gobierno, a cuidar de la comunidad, a dirigir, a acompañar a la comunidad. Casi todos los aspectos o funciones que históricamente han cumplido las parroquias siguen teniendo todavía relevancia, mientras que otros, debemos reconocerlo, también han desaparecido y se van creando también otras dinámicas en torno a esta institución de la parroquia. La expresión visible de unidad y de diversidad del pueblo cristiano tiene su principio inspirador en los dos aspectos fundamentales que la engloban: una comunidad formada por el párroco y los fieles, afirmada de una manera, si se quiere, más clara en el Concilio Vaticano II, descrita como manifestación visible de la catolicidad. Por lo tanto, hablando de la institución parroquial, es oportuno entonces tener en cuenta primero dos cosas. Una de ellas, desde su estructura, entonces comprender qué cosa es la parroquia como comunidad de fieles, y luego, desde su actividad, qué se hace en la parroquia desde el ministerio parroquial. Nos interesa en este momento entender el primer argumento, es decir, desde la estructura comprender qué cosa es la parroquia como comunidad de fieles. Es necesario, por lo tanto, acudir a la doctrina del Concilio Vaticano II, el cual la describe como la célula de la diócesis, como comunidad eclesial, como espacio para el apostolado, porque reduce a unidad todas las diversidades humanas
que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia. A estos datos se añade que es también Iglesia. Querer resaltar el elemento Iglesia viene a ser, en definitiva, sintetizar y reconsiderar en una palabra todo lo que el Concilio dice y viene justificado posteriormente en los siguientes elementos. Por una parte, en este tema de la Iglesia o la parroquia, la territorialidad. Eso nos indica que la parroquia es comunidad y a ella pertenecen todos los fieles. Esto, la diferencia de otras comunidades que forman parte de la misma diócesis, puesto que por su misma naturaleza están limitadas, como puede ser una asociación, una capellanía, etc. Luego de la territorialidad, también el elemento, ¿verdad?, del pastor. Su pastor es un ministro ordenado, mandado por el obispo, indica que, por supuesto, aquí en ella tiene estructura jerárquica. Y un tercer elemento es que, además, por supuesto, de la territorialidad de que tiene su pastor, la parroquia está subordinada a una diócesis. Es imposible que exista separada de esta, ya sea como estructura jerárquica y como estructura también de planificación pastoral, ya que esta forma parte de una comunidad más amplia que nosotros conocemos y es llamada diócesis. Quiere decir que a la base de esto está cimentada por la propia vida que da origen a su actividad y que viene manifestada en ese dinamismo propio de ella, hecho realidad de manera viva y operante en la comunidad de fieles con sus diversas atribuciones, todos pues los carismas, dones, etcétera, que van surgiendo, ¿verdad?, de los fieles dentro de esa comunidad. Por lo tanto, el párroco no puede desempeñar su oficio solo, pues se vería, por supuesto, limitado canónicamente. Podemos decir que la razón de su ministerio o el desempeño más bien pastoral está en la misma comunidad. De esto deducimos que será más fácil entender el principio, también repetido muchas veces: es posible que exista una parroquia sin párroco, pero imposible que exista un párroco sin parroquia. Con esto no contradigo lo que hasta ahora hemos dicho. No olvidemos que la razón de ser de la parroquia está en la comunidad de los fieles y no en el párroco. El párroco es sencillamente un elemento de la comunidad parroquial, pero no es su esencia como tal. Toda diócesis o cualquier otra iglesia particular debe dividirse, por supuesto, en partes distintas. Esa parte distinta es la que llamamos nosotros parroquia. La fidelidad, entonces, o la finalidad, perdón, nace justamente pensando en el cuidado pastoral de las comunidades y no en resolver situaciones difíciles como era concebido en el viejo código, el código del 17. Tanto entonces la regulación canónica de la parroquia como los oficios parroquiales, situados en el ámbito de la ordenación interna de la iglesia particular, tienen, a partir, ¿verdad?, de 1983, una nueva legislación, un matiz unitario, que corresponde a considerarla como una organización pública de la iglesia particular. También así se puede definir la parroquia, la organización pública de la iglesia particular. Lo cual no quiere decir que esta, o sea, la parroquia, forma una entidad autónoma de gobierno pastoral, sino que se le encomienda a un párroco como su pastor propio, quien provee directamente a la cura de las almas, siendo el obispo su pastor principal. Cuando el obispo encomienda la cura pastoral de una determinada comunidad a un párroco, no significa que se desprende como responsable de tal comunidad, en este caso el obispo. Igualmente, podemos decir del párroco: asumir él directamente el encargo pastoral de la parroquia no le da potestad para conducirla sin los criterios de la iglesia particular a la que ésta pertenece, o sea, el sentido de unidad, el sentido de comunión. Es como una particularidad dentro de la generalidad. Esta, por lo tanto, está constituida por unos elementos que son propios y que, por supuesto, vamos a ir desglosando, ¿verdad?, más adelante. Otro de esos elementos, me parece a mí que son, bueno, por supuesto, importantes dentro de la estructura, hemos visto 12.1, el elemento, digamos, histórico, luego la definición jurídica de la comunidad parroquial. Dentro de esa estructura aparece el Consejo de Pastoral Parroquial.
¿Qué es el Consejo de Pastoral Parroquial? Lo encontramos en el Código de Derecho Canónico, específicamente en el canon 536, parágrafo 1 y 2. Allí se define o textualmente dice lo siguiente: es oportuno, a juicio del obispo diocesano, oído el Consejo Presbiteral, se constituirá en cada parroquia un consejo pastoral que preside el párroco y en el cual los fieles, junto con aquellos que participan por su oficio en la cura pastoral de la parroquia, prestan su colaboración para el fomento de la actividad pastoral. Luego el otro parágrafo dice: el Consejo del Pastoral tiene voto meramente consultivo y se rige por las normas que establece el obispo diocesano. Esto es lo que dice estrictamente el Código de Derecho. Entonces, el legislador facilita la libre iniciativa parroquial para una mejor eficacia pastoral, dando la posibilidad a nuevos medios de creatividad. El Código expresamente sugiere dos organismos: un Consejo de Pastoral Parroquial con carácter facultativo y el Consejo de Asuntos Económicos, que lo veremos en unos breves instantes, con carácter obligatorio. Ahí está la gran diferencia. Aunque son muy precisas las respectivas normas, sin embargo, es interesante como punto de referencia la analogía existente entre los dos órganos diocesanos, el Consejo de Pastoral y el Consejo de Asuntos Económicos. Estos son la base y el punto de partida para constituirlos en el ámbito de la jurisdicción parroquial. Partimos de una pregunta muy sencilla: ¿qué es lo que sostiene el dinamismo de una parroquia? Puede haber muchas respuestas, por supuesto. Si esta pregunta se la hacemos a cualquier párroco o a un fiel, ¿qué es lo que sostiene el dinamismo de una parroquia, de una determinada parroquia, etcétera? Seguramente que la respuesta será inmediata y casi mecánica, nos responderá la pastoral, obviamente. Y ciertamente lo es, pero pareciera que en el código esto es irrelevante y secundario. Dice: si es oportuno, a juicio del obispo diocesano, oído el Consejo Presbiteral, constituyase en cada parroquia un consejo de pastoral. Entonces nos preguntamos: ¿dónde queda la autonomía que tiene el párroco como pastor propio, aunque esté bajo la autoridad del obispo? Si no hay, entonces, un consejo de pastoral, nos preguntamos: ¿quién entonces planifica, por ejemplo, el proyecto de pastoral para la parroquia? Ciertamente, una parroquia no tendría ningún problema y todo iría normal, exista o no el consejo de pastoral. Pero estaríamos marginando en un cierto sentido a los laicos, negándoles uno de los derechos que les corresponden, como es dar sus propias opiniones a los pastores en beneficio de la comunidad. Pues como norma de derecho universal nos debe quedar claro que, por supuesto, no obliga a ninguno, pero en estas circunstancias, además en este momento, por decirlo así, histórico, etc., es necesario en nuestras comunidades. Al consejo, entonces, o a la estructura más bien de parroquia, se le añade también el Consejo de Asuntos Económicos Parroquiales, que está en el canon 537. ¿Qué dice ese canon? En toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos que se rige, además de por el derecho universal, por las normas que haya establecido el obispo diocesano, y en el cual los fieles elegidos según estas normas presentan su ayuda o prestan su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia, sin prejuicio de lo que prescribe el canon 531. Por lo tanto, el párroco es responsable canónico de la administración de los bienes económicos de la parroquia. Pero debe él contar con la ayuda de un consejo parroquial de asuntos económicos. Principio este que se desprende de la enseñanza del Concilio Vaticano II, cuya disposición ha estado recogida por el Código de Derecho Canónico, el cual indica que toda persona jurídica debe tener un consejo de asuntos económicos. En el caso concreto de la parroquia, la aplicación de este principio concierne a esa buena o a la buena administración de sus bienes, ya que la parroquia es persona jurídica. La parroquia, entonces, en cuanto a estructura pastoral de la iglesia particular, goza por tanto eso de personalidad jurídica pública, la cual se le confiere con el acto de elección o creación competencia exclusiva del obispo diocesano. En efecto, el párroco entonces es el responsable de todo aquello que se refiere a la cura pastoral, como son gobernar, enseñar, santificar, como también lo referente al ámbito civil, el campo administrativo y en el ejercicio de sus funciones que sean
propiamente o que incumben a su competencia. El párroco representa a la parroquia en todos los negocios jurídicos. Eso es un principio que tiene que estar siempre claro. El párroco representa a la parroquia en todos sus negocios jurídicos. Y esta responsabilidad se asemeja a aquella que tiene el obispo diocesano como responsable directo de una porción del pueblo de Dios que es llamada diócesis. Una vez creadas, una vez elegida la iglesia particular, gozan por derecho también de personalidad jurídica pública. El actual código determina que la existencia del Consejo de Asuntos Económicos, dice, es obligatoria, pero se ha de tener en cuenta algunas excepciones de las que en algún momento sería interesante pues estudiar y que dejan claros estos elementos. La responsabilidad del párroco como administrador, cuestión por cierto muy delicada y a la cual el actual Código de Derecho Canónico le dedica bastante atención. El párroco en este oficio ha de ser muy cauteloso. Él no lo sabe todo, entonces debe dejarse ayudar, razón por la que exista o debe existir un Consejo de Asuntos Económicos. Pues si no llegara a cumplir tal responsabilidad a cabalidad como le es exigido por las normas del derecho, eso pudiera ser, por ejemplo, motivo y causa para ser removido legítimamente de la parroquia. Y como ya sabemos, a veces también por cuidar la propia fama, etcétera, en este tema del dinero, y no solamente el dinero, sino que tiene que ver también con la parte, digamos así, de estructura de la parroquia, etcétera, pues es necesario dejarse ayudar y, por supuesto, también acompañar. Bien, otro elemento es justamente el del párroco y su ministerio parroquial, pero el párroco, dice el código, el párroco es pastor propio de la comunidad. Hemos aclarado anteriormente que la parroquia no es un conglomerado, sino que es una comunidad de fieles dentro de un territorio y que en función de su propio bien, de manera directa, tiene responsabilidad el obispo diocesano, quien, partiendo de su misión de pastor y maestro, la encomienda a un párroco como su pastor propio. Partimos de una norma común. El oficio que lleva consigo la plena cura de almas, para cuyo cumplimiento se requiere el ejercicio del orden sacerdotal, no puede conferirse válidamente a quien aún no ha sido elevado al sacerdocio, canon 150. Este sacramento, entonces, del orden sacerdotal, por lo tanto, habilita ontológicamente al sujeto para realizar sus funciones eclesiásticas específicas, las cuales tienen que ver directamente con la atención pastoral de los fieles, cuya finalidad es la espiritual. Como sabemos, el orden sacerdotal es necesario para muchos oficios, en lo que concierne a la cura de almas y obviamente se requiere el presbiterado, no es suficiente el diaconado, por ejemplo, en los sacramentos. Esto que hemos indicado de manera general nos interesa, ya que es la base, la esencia de lo que ahora estamos por decir en cuanto al papel del párroco. Esa expresión como pastor propio, el párroco como su pastor propio y es el pastor propio, no significa que quien ejerce la actividad de la cura pastoral de las almas actúa independientemente de la iglesia particular y de su obispo. Es ante todo el párroco pastor junto con el obispo diocesano, de tal forma que ejercita su misión, por supuesto, en nombre propio. Así el canon 519 califica al párroco como pastor propio, está subordinado al obispo diocesano. Sin embargo, la calificación de potestad propia implica siempre contenidos concretos de jurisdicción, de manera que solo se aplican al párroco valorando su potestad del fuero interno y los limitados aspectos de la potestad del fuero externo, que pueden ejercer según los fieles que están a él encomendados. Al decir párroco, pastor, nos estamos refiriendo a uno de los elementos que caracterizan su ministerio. No significa que tal título sea exclusivo del párroco, ya que es común para todos los presbíteros, obviamente. Por ejemplo, un capellán, etcétera, tiene el pastoreo de esa pequeña comunidad o de esas personas. Usar la palabra pastor como sinónimo de la palabra párroco tiene una acentuación particular por el hecho de que es un ministerio específico, recibido con mandato directo del obispo y ejercitado en virtud del ministerio recibido. Este encargo de ser pastor no le corresponde por el hecho de ser el responsable directo de la cura pastoral, sino que envuelve una realidad por supuesto, mucho más densa, de darse y entregarse, haciendo posible el cometido de la Iglesia, tanto así que el título pastor
también se le atribuye a los demás presbíteros que colaboran no solo en la parroquia, sino también en otras, digamos, actividades o acciones que la misma Iglesia tiene. Finalmente, el párroco, ¿verdad?, su ministerio parroquial. En la introducción, las palabras iniciales, ya he mencionado la relación existente entre la parroquia y el ministerio del párroco, el cual es ciertamente elemento importante en la estructura jurídica de esta institución de la Iglesia diocesana. Ciertamente debo aclarar de antemano que el párroco no es el elemento único en la constitución y en la estructura de una parroquia, no. Sin embargo, el desarrollo de su ministerio está a la base de esa realidad. Por eso, retomamos de nuevo una frase que en alguna oportunidad en este mismo escenario que les decía he mencionado, la decía hace unos instantes, ¿verdad? Es probable que pueda existir una parroquia sin párroco, pero jamás existirá un párroco sin parroquia. Esto ciertamente, esta hipótesis en algunos casos muy concretos puede ser probable, pero al final de esta reflexión demostraré que uno y otro elemento, es decir, parroquia y párroco, son inseparables. El contexto general para los cánones sobre el ministerio del párroco, eso lo encontramos en el libro segundo del Código de Derecho Canónico titulado El Pueblo de Dios. A partir de esos cánones es posible tener una visión clara, pero también a lo largo de todo el código hay otros cánones que no podemos obviar porque están en consonancia directa con el tema del párroco. La parroquia, entonces, siendo una comunidad en la que todos los que la integran están llamados a cooperar, es conveniente señalar detalladamente la misión que en ella tiene el párroco. Hoy, indudablemente, hay principios, un principio general. Todos los presbíteros, junto con el obispo de la diócesis, participan y ejercen el único sacerdocio de Cristo. Quedan así constituidos. Por supuesto, son cooperadores del orden episcopal, los presbíteros, de modo que los sacerdotes diocesanos en el ejercicio de la cura de almas ocupan un lugar especial. Por una parte, colaboradores más inmediatos y directos son aquellos sacerdotes a quienes se les encomienda el cargo pastoral de carácter supraparroquial. Otro es que la ayuda que ellos prestan también, los sacerdotes, a quienes el obispo encomienda funciones diversas, apostolado, ya sea en la escuela, otras instituciones o asociaciones, obviamente también van en ese encargo, en ese desempeño de evangelización. De manera principal, cooperadores del obispo son los párrocos. A ellos el obispo, bajo su autoridad, encomienda una comunidad determinada de fieles, teniendo como misión la cura de almas. Tomando en cuenta entonces esta distinción, el fin que se busca es igual para todos: consagrarse de manera plena para apacentar la grey del Señor. Al leer el canon 515, ya nos da una pista para acercarnos a esa definición más estricta que nos presenta el canon 519, pero no en un sentido amplio y dedicado única y exclusivamente a la definición expresada en ese canon. El párroco, entonces, dice el código, es pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano, cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado, por el ministerio de Cristo, ha sido llamado a participar para que en esa comunidad cumpla las funciones de enseñar, de santificar, de regir, con la cooperación de otros presbíteros o diáconos en su caso, y con la ayuda de los fieles laicos conforme a la norma del derecho. Estamos conscientes que, desde el punto de vista histórico, el origen del oficio del párroco se deduce y se explica por la imposibilidad que tenía el obispo de asegurar su presencia en las diversas comunidades. Por lo tanto, en este sentido bastante amplio, como puede ser el teológico, pastoral y jurídico, la figura del párroco introduce una novedad. Esta viene a ser sobre todo un concepto con un conocimiento bastante denso y pastoral, cuya raíz más profunda de cara a este momento histórico se hunde, ya les indicaba, en el Concilio Vaticano II. Con relación a la precedente legislación, ciertamente que la actual está cargada de otros elementos que abren el compás a la importancia que tienen estos miembros dentro de la comunidad parroquial. El canon 519 al inicio le da ese indicativo, pastor propio. Esta calificación tiene su origen
en la figura medieval, es decir, el sacerdote propio atribuido a cada fiel para el cumplimiento de sus propias obligaciones cristianas, indicando por lo tanto la posesión del párroco ante la comunidad que se le confía, presidiendo la comunidad entera en nombre propio. Decir pastor propio, voy casi terminando, decir pastor propio no significa un discurso adornado y bonito, pues en cuanto al significado de esta palabra, en el sentido más amplio, no podemos que podamos darle, ha habido muchas manifestaciones y opiniones diversas, las cuales hoy todavía dan cabida para unas discusiones que son necesarias. Es fundamental precisar en qué sentido puede ser tomada esta expresión, ya que viene usada tanto para el obispo como también para el párroco. Partiendo de la naturaleza de las funciones que son atribuidas al párroco, es importante determinar que se trata de una potestad ante una comunidad determinada, y es aquí donde viene ejercitado ese oficio llamado también potestad de jurisdicción. Indudablemente, partiendo de la responsabilidad que puede tener cada uno, tanto el obispo como el párroco, no puede verse desde una óptica cuantitativa, queriendo interpretar que uno, por ejemplo, el obispo, sea más pastor que el otro, el caso del párroco. Para ello es importante apoyarse en la línea tradicional que ha mantenido la Iglesia designado ese término. Pastor es aquel a quien le corresponde, ya sea por participación sacramental en el ministerio pastoral de Jesucristo y por su oficio ejercer la cura pastoral de la comunidad de los fieles que a él se le encomienda. De modo que al obispo diocesano le corresponde una función pastoral episcopal, eso para el obispo como pastor propio de esa porción del pueblo de Dios que es la diócesis, mientras que al párroco le corresponde una función pastoral parroquial como pastor de una determinada comunidad de fieles. Sin embargo, teniendo en cuenta cualquier distinción o precisión, no compartimos, o por lo menos yo no comparto la idea que con mucha frecuencia se encuentra en algunos manuales que califican la cura pastoral del obispo como pleno de primer orden, mientras que la del párroco como no plena y de segundo orden. Esto pudiera hacernos entender que el párroco es vicario del obispo en el oficio parroquial. Y el párroco es más bien cooperador, no es vicario del obispo. Hay aquí una prevalencia más bien de carácter pastoral y no tanto de jurisdicción de gobierno que recae y posee el párroco. Y así entonces avanzamos más adelante y vemos que esto se abre un poco, puesto que la función de ser pastor no está limitada solamente a quien es o ejerce el oficio de párroco. Este cargo le corresponde a todos los presbíteros que ejercen el oficio de Cristo, cabeza del pastor, según su parte de autoridad, que reúne en nombre del obispo la familia del pueblo de Dios como una fraternidad de un solo ánimo y por Cristo en el Espíritu que la conducen, por supuesto, a Dios. Al párroco le corresponde entonces ejercitar un oficio cuya noción es ofrecida por el Concilio Vaticano II y que debe entenderse como cualquier cargo establemente conferido para cumplir una función espiritual. Pero esta definición fue afinada en el Código de Derecho Canónico. El oficio eclesiástico es cualquier cargo constituido establemente por disposición divina o eclesiástica que haya de ejercitarse para un fin espiritual. De lo expresado en este canon entonces se desprenden algunas consideraciones. El oficio eclesiástico, ¿qué es? Este ha de ser entendido como función de la misma Iglesia, es la obra de la salvación y es el mismo Dios también, esa experiencia de la Iglesia que repercute y que tiene efecto de carácter público en el trabajo que se hace dentro de la comunidad. Esa constitución también puede ser divina, eclesiástica, con respecto a la primera, el origen está en la naturaleza propia reflejada en la autoridad jerárquica, que implica por consiguiente el origen y desarrollo de la estructura de un oficio. Por supuesto, el fin final es el espiritual también. Este es considerado como un requisito jurídico para la constitución del oficio, que lleva consigo la salvación de las almas. La parroquia es una determinada comunidad de fieles a la que el obispo ha de proveer, por supuesto, su cuidado espiritual, e igual sucede con otras instituciones en el ámbito eclesial. En el oficio que desempeña el párroco se incluye la potestad de gobierno, la cual es ordinaria y es propia. No obstante, debemos hacer un aclaratorio, pues no todos aquellos que tienen potestad ordinaria
propia vienen llamados, en este caso, por lo tanto, son párrocos. El párroco, hay a veces que, por ejemplo, no entra en nuestro elenco también de esa constitución jurídica propia que da el derecho. La potestad de la que queda investido en el momento de asumir el encargo pastoral y el gobierno de la parroquia, aun cuando sigue siendo propia, sin embargo, la ejerce bajo la autoridad del obispo. Esto es, que no está allí para cumplir órdenes como el propietario de una empresa, en este caso el párroco, no jamás, él es autónomo y por eso se le confía esta responsabilidad de ser pastor. Pero esa tarea se ejerce y se cumple bajo las exigencias, los deberes y obligaciones que son propias también de la Iglesia diocesana o del presbiterio a la cual él pertenece. El párroco, en lo posible, ha de ser visto por su comunidad entonces como el dispensador de los misterios de Dios, el curador de las almas y en comunión de trabajo, tanto ahora llamado, por ejemplo, pastoral de conjunto hace algunos años. Debe procurar hacer que la parroquia, donde cooperan unos y otros, o sea, párroco, los fieles, el pueblo de Dios, se transforme en escuela de apostolado, tratando por lo menos de reflejar el testimonio de Cristo. Y culmino para la reflexión de ustedes otra vez con esta frase, ¿verdad?, del sacerdote que les indicaba anteriormente. Es preferible una comunidad sin sacerdote que un sacerdote en la comunidad con una vocación equivocada. Entonces, ustedes que están en la formación, ninguno de nosotros está exento de alguna situación difícil. Hay un sacerdote, ahora está en la vigía, el padre Francisco Chacón. Cuando él asistía aquí en Mérida a las ordenaciones sacerdotales, un neosacerdote casi siempre al final de un discurso, y por lo general casi se vienen lágrimas, siempre llora. El padre decía, hoy llora, pero dentro de 6 meses lo busca para ver a un enfermo y seguramente no va a querer. Me pasó ayer tarde, me llamó una gente de la zona pastoral norte para visitar a un enfermo. Yo estaba casi para celebrar la Eucaristía, entonces le di el número de teléfono del sacerdote, pero yo también llamé al padre, le dije, por favor, esta gente está buscando, están a pocas cuadras de su parroquia, y entonces le dijo pues que era su día libre y que en ese momento iba al gimnasio, o sea, es parte de esto, y también yo he fallado algunas veces como párroco, pero como ustedes están ahora en este camino, pues hay que sencillamente pensárselo